Hoy, miércoles 10 de junio, hablaremos sobre los subgéneros periodísticos del género informativo. Empezaremos con la noticia. Abatió a un delincuente cuando intentaba hacerse pasar como cliente en un restaurante en Villa El Salvador. El referido local ya había sido blanco de asaltos hasta en 3 ocasiones. Exhibido como un comensal más en este chifa de Villa El Salvador tras ser perseguido por la policía cuando iba a bordo de una mototaxi en la que cometería sus atracos. Pero este suboficial del escuadrón de emergencias ya lo tenía identificado. Al ser intervenido, intenta entregar su arma a una de las trabajadoras del local. Forcejea con el agente, quien no duda en usar su arma de reglamento para dispararle. Luego hace su entrada a otro refuerzo para la diligencia correspondiente. Sin embargo, el presunto delincuente ya había perdido la vida al interior del local, ubicado en el cruce de las avenidas Pastor Sevilla con Velasco Alvarado. Neiser Baldomero Trujillano Cajamarca cuenta con varios delitos en su haber e incluso estadías en la cárcel. El delincuente es prontuariado, tiene antecedentes por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y robo agravado. Los otros 2 cómplices se han dado la fuga, pero en las próximas horas van a ser capturados. La policía los va a identificar. Asimismo informa que este establecimiento ya fue blanco de otros 2 asaltos. La policía ha cercado la zona para las investigaciones correspondientes. Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Defensa Legal de la Policía brinda asistencia al suboficial que abatió a un delincuente en Comas. El agente se encontraba de franco cuando el sujeto intentó asaltarlo. Más un policía fue víctima de robo. Se enfrentó a sus atacantes, quienes le dispararon a matar. Un delincuente fue abatido. Un suboficial de tercera que fue víctima de 2 delincuentes. ¿Me creen? Mire lo que pasó el día de hoy. Otra vez enfrentamiento, lo sacaron y el resto mejor véanlo ustedes, porque finalmente una imagen vale más que 1000 palabras. En la nota. La tensión se apoderó de las calles. La avenida Raimón y en La Victoria fue escenario de enfrentamientos de comerciantes con fiscalizadores. ¡Mi hermano me da la edad! ¡Mi hermano me da la edad! ¡No vamos a querer pegar la mierda! ¡Le querían pegar a estos delincuentes! Gran cantidad de trabajadores municipales trataron de despejar las vías. Insistió en pedir al gobierno medidas más drásticas para su distrito. El alcalde de Ate refirió que actualmente hay más de 500 casos confirmados, cifra que lamentó haya crecido por la desobediencia de la población. Mucha atención porque hay información además detallada, destacada, que se ha registrado durante las últimas jornadas. Vamos a ver de inmediato imágenes de referencia de la cadena de noticias de China, Xinhua. Esto que usted ve en pantalla es el primer presentador robot. Es un autómata idéntico a un presentador de noticias. Se trata del primer conductor de noticias virtual y este es el resultado de la asociación de la inteligencia artificial con otras tecnologías de frontera con capacidad además de manifestar movimientos y expresiones idénticas a las expresiones humanas. Esto fue presentado hace solamente un día en el continente asiático. Lo que usted ve en pantalla es un autómata, un presentador de noticias, un robot idéntico a un ser humano. Se trata del primer conductor de noticias virtual y reiteramos, se presentaba en un video de 30 segundos, se presenta además este robot a sí mismo y según los expertos su uso reduce costos y mejora la eficiencia, según se ha explicado además durante la presentación como parte de la 5ª Conferencia Mundial de Internet que comenzaba durante esta misma semana en la República Popular China. Continuamos aquí en Sin Guión, pero antes de comenzar, recordemos que el siguiente subgénero periodístico es el editorial.
nosotros podemos, si tiene ganas de llamar o decirnos algo, nosotros no tenemos ningún problema en atenderla. Ahora, que nos mande siempre a los mismos perritos falderos, son 2 o 3, porque ya nadie le trabaja gratis, si es que es gratis. Pero de eso vamos a hablar hoy. El título del editorial de hoy tiene 2 palabras, y es Cristina Insaciable. Insaciable viene de hambre. La vicepresidenta tiene hambre y parece insaciable. Cristina tiene hambre, ¿de qué? De impunidad. Y todo lo que hace, excepto alguna cosa, qué sé yo, así por ahí suelta, lo hace para garantizarse esa impunidad. Por ejemplo, la sesión urgente que acaba de pedir en el Senado, escucha bien, para pasar el control de las escuchas legales de la órbita de la Corte Suprema a la de la Procuraduría General de la Nación. De la Corte a la Procuraduría. Tiene al final de todo esta intención, ese propósito, el de salir impune en varias causas. Vos me preguntarás, ¿y cómo llega de una cosa a la otra? Te lo voy a intentar explicar fácil. Por un lado, le sirve este proyecto, de nuevo, para victimizarse. Porque tanto ella como Oscar Parrilli, cuyos desopilantes diálogos fueron publicados por este periodista de manera muy consciente, repito, de manera muy consciente, usan esas escuchas legales, repito, por si hay algún distraído, legales, para victimizarse. Yo no necesito aclararte que la difusión de esas escuchas legales no tuvo ni para la expresidenta ni para el senador Parrilli ninguna consecuencia legal. Así que cacarean por nada. Tampoco personal ni privada. Consecuencias personales, bueno, yo no los conozco. Y privadas, no nos metimos en ningún asunto privado, tuvimos ese cuidado. Sí políticas. Ojalá el incidente ocurrido en los Estados Unidos a propósito del asesinato de un ciudadano afroamericano por parte de la policía, que ha servido para despertar la indignación antirracista en el mundo, recale en el Perú, no solo en términos de memes o posts en las redes sociales, sino de acciones muy concretas que tienen que ver con la divulgación infame de contenidos racistas impunes. Por lo pronto, no es admisible que el Estado peruano permita, que el Ministerio de Transportes permita que haya medios de comunicación privados que transmitan engendros racistas como La Paisana Jacinta o El Negro Mama. Esos programas son denigrantes en términos raciales de un sector importante de la comunidad peruana. Y sin embargo se registran impunes, sin ninguna cortapisa. Y lo mismo en diversos programas de humor, tanto radiales como televisivos, donde el chiste de contenido racista se despliega sin ningún rubor y control. Eso no es admisible. El Estado tiene derecho a impedir que a través de las frecuencias que son de su propiedad, los agentes privados que las administran respeten el ordenamiento legal y no cometan delitos como estos de los mencionados. El Perú tiene una grave tara en el racismo que inunda toda su sociedad y debe combatir. Y debe empezar a hacerlo con aquellos parlantes de comunicación social que llegan a todo el mundo, como son los canales de televisión y las estaciones de radio. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar nuevamente de un tema que está un poco olvidado, pero al cual tenemos que regresar cada cierto tiempo, porque la pandemia no lo puede quitar simplemente de nuestras mentes. Vamos a hablar de la reforma política. ¿Qué fue de ella? Piensen ustedes que el año pasado un Congreso fue disuelto y fuimos a un nuevo proceso electoral, donde uno de los ejes de la campaña fue la reforma política.
en los términos planteados por la Comisión de Alto Nivel, convocada por el Ejecutivo, términos que fueron, en cierta forma, mediatizados por el Congreso pasado. Ejes centrales, inmunidad parlamentaria. Todos los partidos que han ganado un escaño en el Congreso se comprometieron a modificar sustancialmente la inmunidad parlamentaria. Se olvidaron, no la han tocado. El Congreso anterior aprobó en primera legislatura una modificación constitucional muy mala, que ni siquiera hay que volver a votar, pero no han presentado un nuevo proyecto como prometieron. Luego había que revisar algunas decisiones del Congreso anterior que habían postergado la vigencia de dos instituciones que son centrales en la reforma política. Una, la eliminación del voto preferencial, y la segunda, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y universales. Si por razones de la pandemia no se pueden realizar en esos términos, hay que realizarlas en otros términos, pero en algunos términos que no sean los del pasado. Esto por poner solamente 3 ejemplos saltantes, pero saltantes, de lo que se tiene que discutir. Esta semana, en la Comisión de Constitución, ni siquiera hubo acuerdo para lograr discutir el tema de adelantar la paridad y la alternancia. Ni siquiera hubo acuerdo para eso. ¿Qué es lo que pasa? Y hay que explicarlo esto de nuevo. Muchos de ustedes me escriben a través de las redes sociales y me dicen, ven, ahí tienen, ustedes querían un nuevo Congreso, este es igualito o peor que el otro. Y eso es lo que ustedes querían. Y no es lo que quería el Perú, hay que decirlo con toda claridad. ¿Por qué tenemos un Congreso que en los hechos desilusiona tanto, decepciona tanto? Porque, a ver, desde el año 2001 elegimos con las mismas reglas del juego. 2001, 2006, 2011, 2016, 2020, y de acuerdo a lo que parece quiere este Congreso, el 2021 iremos con las mismas reglas. Yo le hago una pregunta muy sencilla. Si usted hace una receta de cocina con determinados ingredientes y determinado proceso, y la receta le sale mal, a la primera tratará de buscar por qué le salió mal. A la segunda dirá, no, algo estoy haciendo mal, o los ingredientes no son buenos, o el proceso no está bien, o el horno no está lo suficientemente caliente, la hornilla no quema. Busca la razón. Y si lo hace a la tercera y le vuelve a salir mal, nunca más vuelve a usar esa receta. Bueno, nosotros estamos con la misma receta 2001, 2006, 2011, 2020 y vamos al 2021. ¿Y cuál es el problema central de la receta? El problema central de la receta es que lo que se ofrece al electorado no termina representado en la composición del Congreso. Para ponerlo en términos coloquiales, esto no es por lo que hemos votado. Y este no es por lo que hemos votado, incluye nepotismo, abuso de recursos públicos para fines particulares, clientelismo, etc. Pero también incluye la falta de cumplimiento de las promesas de estas medicinas, desde algo tan sencillo como el paracetamol, pasando hacia la acitromicina, entre otros, están ya básicamente quintuplicando o incluso hasta 20 veces más su precio. Eso es lo que están costando ahora estos medicamentos, si es que uno logra encontrar. De hecho, ya no hay genéricos en la mayoría de farmacias, y aquí algo que valía la pena explicar era, por ejemplo, el tema de la concentración. Una gran cuota del mercado de farmacéuticas, distribuidoras, laboratorios, se encuentra en manos del grupo Intercorp, que a su vez es dueño del grupo InRetail, que a su vez es dueño de distintas de estas empresas. En realidad estamos hablando de un mismo grupo económico que controla o maneja, ¿no es cierto?, Química Suiza, Boticas BTL, Arcángel, Inca Pharma, Mifarma. De hecho, estoy casi segura que después del año 2016, cuando Indecopi sanciona a estas empresas por haber concertado el precio de 36 medicamentos, o sea, por haberse puesto de acuerdo para cobrar más a la gente por 36 medicinas, es que este gran grupo adquiere, me parece incluso hasta Inca Pharma, me parece que compran Inca Pharma y bueno, ahora con mayor cuota en el mercado también
resulta complicado saber si es que podrían o no estar aprovechándose del bolsillo de la gente. Yo creo que eso, así como Indecopi lo investigó en el 2016 y le puso una multa de varios millones de soles, podría investigarse ahora. Sí me parece muy grave que estas cosas se permitan, sobre todo en un momento en el que varios han rechazado de plano opciones, como por ejemplo el control de precios. Le dijeron, no, esto es un escándalo, no se pueden controlar precios en nuestro país. Ojo que se hace en varios países del mundo. Estados Unidos lo hace en medio de catástrofes, cuando pasa un huracán, con lo del COVID. Cada estado regula, ¿no es cierto?, ese tipo de posibilidades y pone un tope a precios de bienes necesarios en medio de crisis. Ojo, no siempre. Son situaciones excepcionales. Aquí nunca se quiso discutir, la gente le tiene miedo a hablar del control de precios, pero en todo caso hablemos de la libre competencia, del fundamento, ¿no es cierto?, del liberalismo. ¿Cómo hablamos de libre competencia si tenemos a un grupo económico que maneja un oligopolio, que maneja muchísimas empresas vinculadas al sector salud que escapan de las manos del Estado? Y no solamente en el sector del presidente Martín Vizcarra. Veamos estos cuadros que van a aparecer a continuación de la situación de la aprobación del presidente Martín Vizcarra. Tiene una aprobación que ha caído de 80 a 74%. La verdad que es una caída bastante pequeña, que casi que puede estar un poquito en el margen de error con respecto a la situación. A lo que voy es que para el momento actual tan complicado, en el cual están creciendo las muertes incesantemente, los empleos se están perdiendo, es decir, que el país atraviesa por una situación tremendamente complicada, sigue teniendo el presidente una aprobación bastante importante, y es algo que vale la pena entender qué es lo que puede estar sucediendo. Y vamos, si podemos, con otro de los cuadros de esa encuesta que nos pueden ayudar a comprender. Y ahí uno lo que ve es que hoy en día, cuál es la evaluación de la gente del gobierno de Martín Vizcarra frente al COVID-19. Y ahí lo que se ve en estos cuadros es que ya la gente está como perdiendo un poco la paciencia, pues en el sentido que ve un problema de que las cosas no están caminando como se esperaban, y de repente lo que ocurrió al comienzo es que la gran aprobación que ha tenido y tiene todavía el presidente Martín Vizcarra generó un exceso de expectativas, creyendo que nada nos iba a pasar. Y eso es lo que está haciendo ver es que en este momento pues lo que tenemos es una situación complicada en la cual la gente estaba esperando que ocurriera otra cosa y no es lo que está sucediendo. Pero en todo caso lo que tenemos es que los que creen que el manejo de la crisis por parte del gobierno ha caído de muy bien 60% a 38%. Estamos con más subgéneros del género informativo y ahora nos comunicaremos en vivo y en directo con la crónica. Sí, muy buenas tardes con todos. Nosotros nos encontramos en las afueras del segundo hospedaje, donde han arribado ya las personas que se hallaban varadas allá en Lima. En estos momentos, por ejemplo, observamos que ha arribado un vehículo trayendo el primer almuerzo que va a ser repartido en los que ya han ingresado las personas al interior del hotel. Este es el segundo hotel donde se han instalado ya las personas previa fumigación, limpieza, que han sido sometidos niños, madres de familia, todos los que han venido en los 5 buses habilitados. En total han sido 205 personas que han viajado en los 5 buses que ha habilitado el gobierno regional. Asimismo, también los alimentos, el costo del hospedaje van a ser asumidos por el gobierno regional. En este segundo hotel se han instalado con tranquilidad. Buenas noches, Paola, gracias por el pase. Así es, nosotros nos encontramos en el interior de la 19ª edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Como vemos a esta hora de la noche, bastante afluencia de personas, familias, muchos niños también a esta hora de la noche. Hay que mencionar que esta feria se ubica en el Parque de los Próceres de Jesús María, justamente en la cuadra 17 de la avenida Salaverry, y solamente va a operar hasta este domingo 3 de agosto, y justamente hay que aprovechar también el hábito de lectura, comprar libros, culturizarnos, y para eso me acompaña
Vanadis Pumpiú, ella es directora de actividades culturales de la Feria Internacional del Libro, que nos va a explicar qué tenemos esta noche. Bueno, ya en breves minutos vamos a empezar la presentación de Los Guardianes del Cacao, un libro maravilloso de Astrid Buche. Va a ser presentado por Ignacio Medina y que se pudo dar gracias a la ayuda del BID y del FOMIN. Eso se va a iniciar en breve y viene uno de los productores desde Amazonas, de la comunidad de Temashno, como representante de los productores que figuran en el libro. Vemos la afluencia del público bastante jóvenes, digamos el hábito de lectura se está haciendo cada vez más común. ¿Ya se puede hablar de cifras? Mira, cifras exactas no, todavía nos faltan varios días para terminar, pero como ustedes lo pueden ver, la feria está llena, el fin de semana ha sido exitoso, el feriado ha sido repleto y yo creo que vamos a superar las expectativas que teníamos para esta edición. Bueno, eso es una buena noticia. Ahora, además de las actividades culturales, creo que esta noche va a haber un concierto. Háblanos más del tema. Sí, bueno, va a tocar Protones, va a traer una nueva propuesta. Ya todos conocemos el estilo instrumental de Protones, pero esta vez nos va a sorprender con un show nuevo que lo viene a estrenar acá. Jacqueline, muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. Efectivamente, en mis manos tengo el jean que esta mujer y su esposo de 8 meses de embarazo fabrican desde hace 10 años. Tenían que entregarlo a diversos puntos porque, aquí le devuelvo su jean, señor, porque es así como comercializan a través, pues, de llamadas telefónicas, redes sociales. Sin embargo, recibieron un trato inhumano, Juliana. La señora está a punto de dar a luz. No tiene dinero para poder atender el parto. Tiene 3 hijos, le quitan el material con el cual está subsistiendo y la verdad es que se encuentra desesperada porque no le permiten subsistir. Señora, ¿cómo está? Ante todo, señora Silvia, yo me solidarizo con usted para que nos cuente. Tienen los permisos, pero llegan acá a la reja donde nos encontramos y le quitan todo. Sí, señorita, buenas noches, señorita Juliana. Todas las noches yo le veo y me siento desesperada porque lo único que teníamos ahorrado, hemos cumplido la cuarentena, todo, y quincenal nomás por verduras salió mi esposo. Pero hace una semana, el día sábado, mi esposo por internet a su cliente le dijo papisco, ¿no? Y dentro de la reja le han arranchado su costalito. Y lo que cuesta 500 soles, 1.700 han querido que paguemos. Y fuimos a la comisaría de abajo, nos ha gritoneado el jefe. Y fuimos arriba, también casi le meten la mano a mi esposo. Y por eso yo tuve que salir, porque yo no salía, para que a ver si, así como ahora estoy reclamando, a ver si le devolvían. Y a mi esposo le dicen, hay que ser bien varoncito pues para responder, pero él quiere trabajar, responder. Mi esposo es un hombre responsable, que nunca me ha hecho faltar comida, nada, quiere trabajarse, pero mi ahorrado se terminó. Ahorita el dueño del local, ayer se ha cumplido, quiere 4.000 soles. ¿Y de dónde voy a pagar al dueño? No me entienden también, o sea, lo que no estamos trabajando. Y aparte de eso ya los víveres se han terminado y ahorita mi esposo quiere trabajar, le quitan su prenda y tengo miedo porque de nuevo por allá arriba quiso sacar, de hecho te vamos a quitar, amenazado, o sea, le ha amenazado que no puede sacar ni una prenda. Hallazgo aquí. En medio de la sequía se ha encontrado el cuerpo de una joven que, según las primeras pesquisas, sería una muchacha venezolana de 22 años. Las primeras características que sabemos sobre este cadáver encontrado aquí es que esta mujer es de tez blanca, tiene un tatuaje en el corazón, en el dedo anular, también otro tatuaje en el hombro derecho, además tiene braques y en el momento del hallazgo, porque vamos a precisar que fue un vecino quien encontró el cadáver, se le halló fotografías y más documentos dentro de su cartera. Además también sabemos que tenía golpes en la cabeza, por lo que se presume que podría haber sido golpeada en el cráneo. Todavía no hemos confirmado el nombre de la víctima, como repetimos, sería venezolana y tendría 22 años. Su cadáver fue trágicamente encontrado aquí. Así es, ¿cómo estás, Karina? Albina, ya todos de repente han comprado los útiles escolares, pero hay algo muy importante que de repente los padres no han tomado en cuenta, porque los chicos ahora usan la tecnología y por eso estamos en ese centro comercial para poder mostrarles un poco las computadoras y las novedades que tienen para comprarle a sus hijos. Estamos aquí con el administrador de Ciber.
Sí, la parte de cómputo. Sí, Luciano Temoche. Esto es el colmo, señores, que aún sigue existiendo más subgéneros del género informativo. Pues empecemos a hablar en serio con la crítica. Les acabo de mostrar con números que el presidente está hablando babas con respecto a las moleculares y serológicas. Pero no solamente eso. Nos compara con otros países, nos compara con Italia. Este señor no conoce Italia. Estoy casi seguro que nunca ha ido a Italia, que con la justa conoce la Plaza Italia. Si es algo Italia hace más de 2000 años, 2200, 2300, 2400 años, es el país del agua. Rómulo y Remo son abandonados a orillas del Tíber, por Dios, de la montaña Palatina. Ahí la loba, dice la leyenda, los amamanta y Rómulo y Remo fundan Roma. Roma es la ciudad del agua en la historia de la humanidad. Esto no es un asunto que pasa por una rivalidad. Yo no tengo nada personal en contra de ella, profesional en muchas cosas, porque en algún momento me tocó, como le he dicho hasta el cansancio, coincidir con ella en una casa televisora y su actitud, su comportamiento me pareció muy bajo. Nunca me había sucedido algo así con un colega periodista. Se lo comenté a Magali Medina en una entrevista que ella muy cordial me hizo cuando entré a este canal, y la señora Leiva aprovechó los micrófonos de una radio para echarme basura, para hablar tonterías, para hablar que no seguía mi carrera profesional. Yo sí la sigo porque además siempre hace escándalos, ¿no? Difama a la gente, le paga prófugo de la justicia y ahora claro que la tengo que seguir porque este video es noticia y lo toco para no ser espíritu de cuerpo. Porque cuando nos toca a nosotros periodistas, sí, también nos tienen que señalar y nos tienen que poner contra la pared. Porque nosotros más que nadie tenemos que dar ejemplos justamente de un comportamiento probo. Y lo que ha hecho esta señora es una falta de respeto hacia la policía y hacia los militares, que se están sacando la mugre, se están rompiendo el lomo, trabajando día y noche para cuidar, para resguardar las calles. Una columna que es un relato desafortunado, es una crónica tristemente torpe, triste, que muestra a esta gente que se cree superior al resto de peruanos, ¿no? Que forman parte de una especie de burbuja, incapaz de ver lo que pasa a su alrededor y que desgraciadamente toda esta estupidez humana la vuelcan en una columna porque hay un medio de comunicación que les da tribuna. No la conocen, la están viendo. Se llama Maki Miro Quesada. Además, Maki, se ponen esos nombres, no Cocoa, Maki, Churú. O sea, por favor, Maki, ya. Maki Miro Quesada tiene, por el apellido claramente, porque talento no tiene para escribir, aunque es escritora y se presenta como escritora, una columna el fin de semana en el diario Perú 21. Y he separado unas cosas que quiero compartir. Sin morir ni matar a nadie en el intento, para eso se llama After Party. ¿Qué guachafa esto hablar, no en Spanglish? Habla en español. Tu columna es para peruanos, en fin. A nosotros el lockdown nos agarró en el campo. Suerte dirán algunos, salvo que el segundo día la HDP, insultando, imagínense ustedes la hija de puntos suspensivos del ama de llaves, 15 años con nosotros, tratada como familia con salario de ministro, se zurró en la cuarentena porque es mi franco y mi derecho, nadie me lo salva. Me quedé con la casa de 3 pisos, pobrecita, el parque de 20 hectáreas, los 3 perros y el marido de 90 años. Solución, empezar a tomar champán. Regla 1, juntarse con el marido solo durante las comidas. Me queda poco tiempo, quiero acelerar. Chequear si alguien se hizo pichi y caca durante la noche, subir al ático a caminar, agarrar las cosas, dice básicamente que quiero votar, la libreta de primer grado de Villa María, oh, qué cool, invitaciones a 1000 eventos en París, todo eso votarlo, nadie te debe quitar tus tareas, andar bien vestida, combinar la ropa, qué ridícula. Quiso hacer en algún momento una parodia al estilo China Tudela, muchos pensaron que efectivamente se trataba de una crónica de humor negro, pero ni siquiera tiene suficiente talento para escribir, ¿no? Basándose en el humor negro, en la ironía, que hay que ser muy inteligente para hacerlo, sino que lo más triste es que esto es lo que ella concibe como una mirada de una situación en la que todos estamos sufriendo, todos estamos sin saber qué va a pasar con nuestros bocaditos directo a la tifoidea. Los sanguchitos, ¿no? Las orejitas, pero con el bocadito viene luego la gaseosa, el refresco. Ustedes han ido, de hecho, por las vías de Lima y ven esta gente que vende agua, que vende gaseosas, ¿no? Son vendedores ambulantes. ¿No se han preguntado de si serán realmente buenas o son bamba? En pleno calor se te acercan a la puerta de tu vehículo, pero ¿qué es lo que está usted consumiendo?
tienen las mismas condiciones o la misma facilidad de a través de una plataforma poder llegar a la gente con una linda obra de teatro y que puedas comprar virtualmente, como lo está haciendo el Teatro La Plaza, una entrada y apreciar una puesta en escena, ¿no? Digitalmente, pero finalmente una puesta en escena. Quienes tienen otra forma de trabajar y un proceso creativo que de pronto no se adecúa, por más que trates, a la situación que estamos viviendo, obviamente van a presentar mayores problemas para poder subsistir cuando no hay plata, cuando no hay esa inyección. O sea que esperamos que cuanto antes exista ya la norma tal cual, explícita, y que determine cómo va a ser la distribución de este monto de dinero, de esta plata para los artistas nacionales. No es fácil ser artista, no es fácil. Y artistas no es que sean todos, no es que eres modelito, que saliste en un reality, te ponías ahí a juntar vasitos y de pronto ya eres actriz. No. Ser actriz es una profesión, ser actor es una profesión. Construir un personaje no lo hace cualquiera. Bienvenidos al estilo Juliana e iniciamos con el siguiente notireportaje. No me hagan reír porque toda la gente se ríe. Y a propósito del coronavirus, un equipo de Latina entró al Hospital 2 de Mayo y lo que ha confirmado es que hay mucho miedo entre los pacientes. Este centro de salud, aparentemente, todo indica, no está preparado para una situación de contagio masivo. Y las áreas de cuarentena, hoy la encontramos así a través de nuestro equipo, ni siquiera están vigiladas. Santa Rosa 3, este es el pabellón. Vamos a avanzar. Ahí ven un letrero que dice el edificio Santa Rosa, el servicio de neumología y hospitalización. Estamos ingresando. Ingresa, por favor. Son la 1 de la tarde y estamos dentro del Hospital 2 de Mayo. Para ser exactos, en el pabellón Santa Rosa, en emergencia, sin ningún tipo de restricción. Ingresamos hasta el servicio de neumonología y hospitalización, en donde según nuestra fuente se encuentran los 4 posibles pacientes de coronavirus. Al parecer, aquí no se han activado todas las alertas y medidas de protección contra este peligroso virus que viene desde China. De aislamiento que generalmente se reservan para estos pacientes que tienen tuberculosis multiresistente o extremadamente resistente o una enfermedad altamente contagiosa. ¿El Hospital 2 de Mayo contará con esa área? Claro que sí, tienen en el servicio de infectología y en el servicio de neumología justamente están reservados unas cuantas ambientes o salas de aislamiento. No había vigilancia y las recepcionistas en el lugar no traen mascarillas. Tensión, preocupación y mucha incertidumbre es la que tienen los pacientes del Hospital 2 de Mayo, que nos escribieron al WhatsApp de Latina para hacer una grave denuncia respecto a la situación de los 4 pacientes, 3 ciudadanos chinos y una peruana, que podrían tener el peligroso coronavirus y que están aislados en el hospital. Enfermeros y técnicos de repente, pero con un parlante, un megáfono, en la cual están comunicando de que los pacientes que llegaron de China, que están con el problema, con el coronavirus, están andando en un pabellón libremente, sin un aislamiento debido. ¿Esa información se la daban ustedes como pacientes? ¿Y usted nos escribe al WhatsApp de Latina denunciar eso? Así es, escribo eso y mandé la foto porque no... Según nuestro denunciante, este es el personal médico que dio esta información a los pacientes. ¿Está vendiendo su mascarilla? Sí, mi amor, sí. ¿Está vendiendo mascarillas? No, yo estoy vendiendo para protegerse, que están los problemas, ¿no? A ver, amiga, acá. Así dice. Y no sé por qué los exponen. Yo tengo una sobrina que está con la defensa baja. ¿Está preocupado usted de que se... Me preocupa. Mientras el mundo está preocupado por el temible coronavirus, ¿nuestros hospitales están preparados o no para afrontar esta enfermedad? Definitivamente no estamos preparados ante una epidemia similar a la que está viviendo China, ¿no? Ahorita, pues, como tú bien mencionabas, hay solamente 4 casos sospechosos que están aislados en hipotética de que esta epidemia no se hubiera desarrollado en China, si no se hubiera desarrollado en Perú, estaríamos totalmente desabastecidos en cuanto a insumos de laboratorio, en cuanto a camas para hospitalizar a los pacientes que tengan enfermedades graves, ventiladores, unidades de cuidados intensivos. Desabastecimiento de camas, de implementos químicos, es la realidad de los hospitales de nuestro país. Bastó caminar dentro del Hospital 2 de Mayo para encontrar estas deficiencias. En esta ambulancia del SAMU llega de emergencia al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, la primera pequeña contagiada de COVID-19 con síntomas de un síndrome Kawasaki incompleto que requiere de una inmediata atención especializada.
La niña va en la cápsula de aislamiento hacia la unidad pediátrica de cuidados intensivos para coronavirus. No hay tiempo que perder. El mundo estudia una posible conexión, una asociación temporal entre el COVID-19 y esta afección grave en los niños, rara y poco común, que les provoca la inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos. Estamos observando un comportamiento diferente en la respuesta inflamatoria en todos los pacientes a nivel mundial. A este cuadro se le compara con la enfermedad de Kawasaki atípica, aunque el cuerpo médico de Estados Unidos y Europa, donde se han reportado casi 100 casos en niños con coronavirus, lo ha bautizado como síndrome inflamatorio polisistémico pediátrico. En el caso de estos niños, se ve datos que no corresponden a la patología que conocemos. Entonces, por eso es que nos lo llamamos atípico, incompleto, no tenemos todos los datos. Hay que enfatizar que la incidencia de esta afección en los pequeños es baja en el Perú y en el mundo. Pero, y aquí la importancia del tema, es necesario que el personal de salud esté alerta para hacer el diagnóstico precoz y lograr así que los niños puedan ser tratados de urgencia en las especialidades de alta complejidad. En esta unidad de cuidados intensivos hay 11 pequeños graves, de los cuales 2 muestran el nuevo golpe del COVID-19 al organismo. Esta pequeña de 3 años de edad fue derivada al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja desde el Hospital Sergio Bernales de Coyique. La niña fue sometida de inmediato a un ecocardiograma, pues el síndrome Kawasaki atípico podría presentar en los menores graves lesiones coronarias. No es lo que le pasa al paciente hoy, sino es lo que le puede pasar a futuro. Exacto. Esa dilatación de las coronarias no es mortal, o sea, no le va a causar al niño un problema ahora. El problema es que esta dilatación, si esta dilatación no se revierte, va a permanecer toda la vida y a la larga, cuando sea un adulto joven, le puede causar problemas de isquemia coronaria, entonces infartos u otro tipo de enfermedades que no queremos que suceda. Entonces eso es tratarlo ahora para prevenir un problema posterior. El síndrome Kawasaki, una enfermedad descrita en 1967 por el pediatra japonés Tomisaku Kawasaki, afecta a pacientes menores de 5 años en su mayoría. Hay casos que se han reportado de que el corazón se dilata, todo el corazón, ya la masa del corazón dilatada, se llama cardiopatía dilatada. Entonces ahí se hace un compromiso muy severo, porque es un paciente que sí va a requerir una unidad de cuidados intensivos para poder manejarlo, ¿no? Los síntomas característicos son la fiebre por días y el sarpullido en la piel, como lo vemos en el cuerpo de esta pequeña contagiada de COVID-19, que al día de hoy se encuentra estabilizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. El diagnóstico y el tratamiento oportuno son la clave. Paciente con fiebre alta de varios días, conjuntivas rojas, los ojitos están rojos, la descamación de las manos, adenopatía. Estamos a bordo de un helicóptero del ejército en ruta a Santa Rosa, en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Acompañamos a una brigada del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Llevan víveres para la población. En este vuelo también viaja un grupo de soporte de salud con pruebas rápidas para una campaña de descartes de COVID-19 en esta zona tan alejada. Aquí uno tarda 3 días en bote por el río desde Iquitos. Algunas embarcaciones más rápidas lo pueden hacer en un mínimo de 12 horas, pero son la excepción. Esta es la isla de Santa Rosa. Al frente, la inmensa ciudad de Leticia, en Colombia. Lo separa el río Amazonas. Estamos literalmente en medio de la selva. Supuestamente la frontera está cerrada, pero el comercio e intercambio es imposible de frenar aquí.
Santa Rosa hay mucha incertidumbre. No han tenido pruebas de descarte y la cercanía con Brasil preocupa. El COVID también en Tabatinga, también que es Brasil, hay. En Colombia, que es Leticia, también hay. Pero usted sabe que esta es una frontera donde hay personas de mal que no entienden. Ellos cruzan la frontera y vienen. Y siempre vienen, pues no se sabe si están contagiados o no, cruzan la frontera. 2, 3 de la mañana se están yendo al otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros también hacemos nuestros mercados en Tabatinga. Hacemos el mercado porque de ahí nos abastecemos. Recorremos las calles. Es un pueblo pequeño, tranquilo. Este es el Colegio República del Perú en la isla Santa Rosa. Las autoridades locales quisiera ingresar. El olor a muerte que se mezcla con el hipoclorito de sodio atraviesa las capas de protección de nuestras mascarillas e ingresa agresivo hasta lo más profundo y ciertamente aturde. Lo demás es silencio y un sentimiento de gran desolación. Tres vivos hurgando entre los muertos para llevarlos a un lugar más digno, a eso que llaman última morada. De no ser por ellos, terminarían arrumados en mortuorios, en frigoríficos o esperando días para ser recogidos desde sus casas donde exhalaron el último aliento. Bueno, estamos recogiendo el cuerpo de un señor de 86 años que falleció en su domicilio. Él va directo al crematorio. Sí, sale una vez directo, porque nosotros desinfectaremos solamente el área donde está él. Ya. ¿Sí? Procedemos a introducirlo en una bolsa hermética y ahí en su respectivo cajón. ¿Nombre? Todo ha cambiado desde la llegada del coronavirus al mundo. Sabemos que nada volverá a ser lo mismo. Nada, ni siquiera ese momento tan especial en el que dábamos el último adiós. Este no fue, a pesar de que respetó todo lo que su cuarentena. Como estos hermanos que perdieron a su padre víctima del coronavirus y que desde este momento saben que no podrán despedirlo, no tendrán dónde rezarle o llevarle flores. Solo les queda esperar una llamada telefónica que les indicará dónde deberán de recoger los restos de su viejito convertido en cenizas. Mis condolencias, señor. Gracias. Cada día que yo vivo siento un temor, porque me puede dar a mí, o como que yo puedo transmitir esa enfermedad a mis seres queridos. Siento ese temor y me pongo a rezar cada noche por las almas que yo recojo todos los días. Por estas fechas hay quienes viven de la muerte y de ellos precisamente hablaremos esta noche, de un grupo de jóvenes venezolanos quienes, desde que empezó la pandemia, realizan un trabajo que muy pocos peruanos se atreven a hacer. Ciertamente un trabajo que requiere temple y de mucha estabilidad emocional. Para mí lo más difícil fue acostumbrarme a trabajar con los muertos. No era nada fácil, no es nada fácil, no cualquiera lo hace. Pero aquí estamos, dando la cara por el Perú y representando a Venezuela. Les dicen los levantamuertos, pero ellos prefieren llamarse el Ejército COVID. Van por hospitales y casas de toda la ciudad, incluso llegan hasta los conos más alejados de Lima. Trabajan las 24 horas del día, no tienen un horario, van en grupos de a 3 vestidos de negro para respetar el luto.
Su misión es recoger los cuerpos de las personas que murieron víctimas del coronavirus. En un solo día, solo este equipo ha llegado a recoger 50 cuerpos que van directo a un horno a más de 1000 grados de temperatura. Luego, solo quedará el polvo. Nunca jamás pensaba ayudar a levantar un cadáver, a trabajar en una funeraria, nunca. Porque siempre he trabajado mi trabajo siempre ha sido de campo. Un grupo va a morir en el hospital y eso no hay en general problema del manejo hospitalario. Otro grupo va a morir fuera del hospital, ya sea en su domicilio o fuera del domicilio. El ministro de Salud, Víctor Zamora, lo había dicho muy claro. Llegará un momento en el que la gente muera en sus domicilios e incluso en las calles. Según las cifras oficiales, hoy hay más de 3000 muertos en el país a causa de esta enfermedad y ciertamente un gran número está muriendo en sus casas. Miguel González es el dueño del crematorio Piedrángel, uno de los 9 autorizados por el MINSA en Lima. Asegura ser el encargado de recoger el 80% de las personas que fallecen a causa del coronavirus en la ciudad. Fuimos los primeros que hemos sacado. Quienes sufren más son los ancianos. Ver el miedo en sus rostros es doloroso. Es por eso que debemos cuidarnos todos. Tenemos la colaboración de la Municipalidad, tenemos la colaboración también de la Dirección Regional de Salud. Estamos también nosotros dotando recursos humanos. Hemos traído balones de oxígeno para abastecer este centro de aislamiento, que es una fuente de contención importante. Pacientes que necesiten oxígeno, necesiten atención de primera mano, van a poder ser monitoreados y aislados en esto hasta su evacuación a la región de Iquitos, ¿no? Entonces es importante ese trabajo en conjunto. Y traer pruebas rápidas, traer medicamentos, que es lo que más se necesita en esta zona, ¿no? Frente a nuestras cámaras empezamos a ver la acumulación de positivos luego de la tanda inicial de pruebas rápidas en este centro médico de salud en Caballococha. Largas colas aún se forman. Este al parecer será otro foco de contagio en la selva lejana. Los resultados oficiales de salud al cierre de este reportaje. Santa Rosa, de 124 pruebas rápidas, 89 positivas y 35 negativas. En Caballococha, 110 pruebas, 60 positivas y 50 negativas. La situación en Loreto aún no está contenida. Si bien ha disminuido en la capital Iquitos, en las zonas de la periferia de esta amplia región, los casos se multiplican peligrosamente.